Un cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Corra Trujillo, soy estudiante de la especialización en gerencia financiera, soy administrador de empresas por profesión y el día de hoy vamos a hacer un videito para la clase de cultura y mercado en donde vamos a dar respuesta a 3 preguntas donde tocaremos temas de religión, de ética, de cultura, de globalización, entre otras, y pues vamos a darle las respuestas desde mis puntos de vista, de conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida y también contextualizándonos en varios podcasts, libros, documentos como La riqueza de las naciones de Adam Smith, como La ética protestante de Max Weber, entre otras. Y bueno, esperemos pues que haya un espacio óptimo, muy parceriado como me gusta, y démosle a esto. Empezamos con historia. Cuando cae el Imperio Romano Occidente y surge la Edad Media, Europa se vuelve peligrosa para comerciar, lo que hace que cada regioncita, cada pueblito empiece a tener una autodependencia, lo que empieza a generar la época de los feudalismos, o pues donde los señores feudales eran dueños de prácticamente de sus territorios, ¿cierto? Y había muchos en la Edad Media. Cuando empieza a resurgir la economía, pues producto de muchos factores, entre ellos pues como las revoluciones agrícolas que se fueron dando en esta época, nace lo que muchos autores denominan como la revolución burguesa, revolución mercantilista, donde las ciudades emergentes que se estaban dando en Europa, ya para allá mediados de la Edad Media, empiezan a surgir burgos que eran espacios o lugares o barrios de las ciudades especializados en el comercio, y acá viene el término burgués, o era aquel comerciante de esa época. Pero centrémonos en la economía que empieza a surgir con esto, esta economía, digamos así, circulante de dinero, de acumulación de capital, de acumulación de riquezas, de reinversión de ganancias, empieza a generar un sistema donde pues unos pocos eran dueños de estos factores de producción, pues como diríamos los administradores, como el capital, como el trabajo, como la tierra, y pues esto va a generar también lo que hoy por hoy pues definimos como burgueses, que pues como les dije anteriormente, viene históricamente como comerciantes de la Edad Media, pero pues hoy por hoy, en un sistema capitalista, hablamos del burgués como el dueño de los factores de producción, que quiero que lo entendamos para pues después abrir debate a ciertos temas como en la globalización o de cómo se distribuye la riqueza hoy por hoy. Entonces con esto pues vamos a con este breve contexto pues quiero empezar a responder pues, la primera pregunta del video. Ahora bien, con base en lo anterior, se puede responder la primera pregunta del video. ¿Por qué la relación entre ética y religión han marcado la economía en Occidente? Entendiendo economía en Occidente como aquel capitalismo pues, que previamente definí. Entonces, para esta pregunta pues también quiero basarme mucho en lo que dice Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde toca pues 3 puntos principales. El primero hablando del protestantismo, pues principalmente el calvinismo, en donde él promueve pues o dice que el protestantismo calvinista promueve una ética de trabajo donde pues se fomentan valores en el practicante de la religión como la disciplina y la austeridad racional. También pues el éxito económico se vuelve un tema, y ese es como el punto principal, que el éxito económico se vuelve también un tema espiritual. Acá es importante entender al cristianismo pues, o a la religión apostólica romana pues, que practicamos en Occidente, pues una religión muy destinada al más allá, donde pues hacen muchas cosas con la intención de ir a la vida eterna, al cielo. Entonces el éxito económico se convierte pues en una señal de esto, una señal de salvación, en una señal que motiva a las personas a trabajar con dedicación y pues hace que la religión cristiana, a religión de otras religiones, no sé, orientales como el confucianismo, el taoísmo, entre otras que tienen pues como conceptos distintos de la vida, hace que el cristiano se vuelva trabajador. Volviendo al tema, porque el éxito económico se vuelve un éxito espiritual. Y pues, esto pues, finalmente va a generar lo que él define como la ética del trabajo, que pues, va a favorecer lo que es la acumulación de capital, lo que es la racionalización de tiempo, perdón, y reinversión de ganancias, que son temas pues, que como he dicho previamente, definen básicamente el sistema capitalista. Entonces, en pocas palabras, en resumen, la religión lo que hace es que marca valores como la autodisciplina, como la responsabilidad, la racionalidad económica, que hacen es que el cristiano reinvierta ganancias, que el cristiano trabaje y que el cristiano pues básicamente, o esta ética protestante hace que el cristiano protestante, digamos así, marque lo que va a hacer en un futuro el sistema capitalista, perdón, del occidente.
Ahora, segunda pregunta, ¿qué es la nación y el Estado y por qué son tan importantes estos conceptos en los modelos económicos de hoy? Primero entendamos nación pues, como aquella comunidad pues, que es imaginada pues, por los humanos, todos son pues, conceptos imaginarios, que comparten, o que esta nación comparte historias, comparte cultura, comparte a veces símbolos, comparte lenguaje, entre otras cosas, que hace que todos los individuos de este espacio, de este territorio, se sientan identificados. Estado es esta estructura política que básicamente ejerce soberanía sobre el territorio y que pues establece leyes, recauda impuestos y acá pues vamos a empezar a hablar de que regula la economía. Entonces, ¿cómo lo hace el Estado moderno? Pues no es un misterio, establece políticas fiscales, políticas monetarias, que al fin y al cabo son los que van a realmente determinar cómo va a ser el modelo económico de un país. Acá toquemos temas de Adam Smith en la riqueza de las naciones, también hablando cómo pues, la oferta y la demanda interactúan, entonces el Estado, pues, subiendo tasas de interés, ajustando inflación, etcétera, también determina cómo es el movimiento de esto. Con políticas fiscales, por ejemplo, también determina cómo va a ser el nivel de ingresos, el nivel de gasto público, el nivel de ahorros, que al fin y al cabo van a determinar cómo va a ser el funcionamiento de la economía de todos los individuos de este Estado. Entonces, en este sentido, el Estado, al ejercer políticas fiscales y monetarias, básicamente es el regulador de la economía. Pues también hay políticas como nacionales, pues, hay por ejemplo estados que son proteccionistas, otros que son más liberales, más abiertos a la apertura económica. Pues en el mundo de hoy, pues esto lo tocaremos en la tercera pregunta, pues casi que, digamos así, que el proteccionismo no es tan beneficioso, hay un país no puede, digamos así, crecer económicamente estando aislado del mundo, pero pues digamos así que el nivel de apertura económica y qué tan flexibles sean con eso también lo determina un Estado. Entonces acá también en este punto las políticas económicas van a determinar cómo el Estado interactúa con el comercio internacional. Y pues también ahora con tema de nación, pues podemos decir que todo esto genera un sentido de pertenencia pues como nacional, que esto obviamente puede influir en temas de consumo, cómo consume la gente, inversiones, dónde invierten, cómo invierten, y pues obviamente respaldan ciertos modelos económicos. Pues la historia es un gran ejemplo de cómo, por ejemplo, el sentido de pertenencia puede determinar que un ciudadano se sienta bien siendo comunista, siendo capitalista, teniendo pues diferentes, digamos así, modelos y ideas económicas que básicamente el Estado como ejemplo a seguir o como determinante del modelo económico pues va a ejercer como esta fuerza sobre los ciudadanos. Entonces, pues en conclusión, podemos decir que el Estado básicamente funciona como esto, como el regulador, el modelo, valga la redundancia del modelo económico, y pues también va a ser este ente que va a determinar cómo consumen los ciudadanos de su territorio. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es globalización? ¿Qué es desarrollo? ¿Y cómo se comprenden estos conceptos en la economía actual? Primero, entendamos desarrollo como aquella oportunidad económica o aquel proceso mediante el cual una sociedad puede mejorar su calidad de vida. Su calidad de vida, mejorar ingresos económicos, mejorar salud, sostenibilidad, en general, que el individuo de cada sociedad viva mejor. Segundo, globalización. Globalización, entendámoslo como aquella relación o aquel concepto en donde en el mundo de hoy todos los países se interconectan por el mercado. Entonces, a través del comercio los países tienen, digamos así, una conexión que los hace ser o tener un sistema unitario, ¿cierto? ¿Cómo se comprende esto en la economía actual? Hay debates interesantes como el de Junin y Lipovetsky, porque mucha gente realmente, pues, o no hay una respuesta muy clara si la globalización es algo bueno o algo malo. Tiene sus pros, tiene sus contras, y pues, volviendo al tema, es un debate general. Ejemplos, por ejemplo, Colombia en los 90 con la apertura económica, que pues al fin y al cabo es un tema de debate si realmente ser tan abierto al mundo pues, puede ser beneficioso o no para un país. Vámonos por lo bueno. Realmente la globalización permite un desarrollo mucho más acelerado, un crecimiento más real, un crecimiento más oportuno a los países. La historia es un ejemplo de eso, pueblos de la edad de bronce, los filisteos, o los antiguos griegos, o yendo más atrás, inclusive los babilonios, los egipcios, crecieron lo que crecieron básicamente porque eran culturas pues muy guerreras, pero también culturas comerciantes. El comercio hizo que se expandieran en temas económicos, que se expandieran en temas de conocimiento, y básicamente esta relación, esta mezcolanza de culturas hizo que el ser humano y que las sociedades crecieran.
Ejemplo de esto es Europa. Europa es lo que es y fue lo que fue en su momento, básicamente por esa mezcla de culturas, Estados Unidos, entre otras, que hacen pues que yo de los que digo que la cultura siempre transforma, que la cultura pues no es algo proteccionista, sino que siempre va evolucionando y justamente esta mezcla de culturas pues, en cierta u otra manera trae cosas buenas para la sociedad, para los individuos, etcétera, etcétera. Pero también, vamos con Junin, pues la globalización tiene sus cosas malas. Desde mi punto de vista, el problema más grande de la globalización que ha tenido es que desde un principio los países grandes determinaron cómo iba a ser la distribución de la especialización del trabajo. Entendamos que en un mundo actual, en un mundo comercial, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, pues la división del trabajo, de la especialización, pues es lo que hace pues como que un país en este caso pueda pues como centrarse en un producto y realmente generar ganancias a la base de él. El problema es que economías emergentes, caso Colombia, no son capaces de generar pues, por temas de innovación y desarrollo productos realmente costosos, y eso lo dejaron a países ricos como Estados Unidos, Japón, Alemania, entre otros. Entonces hoy por hoy en el mundo como estamos, tenemos que en Colombia, que en Sudamérica, que en África se especializan en frutas, se especializa en café, en bienes que realmente no son tan provechosos, mientras los bienes costosos, los bienes que realmente generan ingresos, hablando pues de temas ya más científicos, de automóviles, de cohetes, de armas, que se quedaron en países potencias. Entonces esto va a fomentar la desigualdad. Si en estos países ricos hay desigualdad de ingresos, como Noam Chomsky critica un montón en Requiem por el sueño americano, pues igualmente hay una distribución muy desigual de la riqueza entre países ricos y países pobres. Y pues ejemplos de la historia como la conferencia de Berlín obviamente han determinado que los países europeos, los países grandes han hecho lo que han querido con los chiquitos. Entonces en este sentido la globalización digo así que no puede ser o permite justamente pues como estas desigualdades y estos temas que pues al fin y al cabo no son tan buenos. Entonces, como la globalización, volviendo a la pregunta, pues como este concepto pues, se inserta en la economía actual, pues básicamente es el determinante de que hoy por hoy el mundo sea abierto, tenga economías abiertas y pues que el capitalismo fluya perfectamente o la economía occidental fluya perfectamente justamente por esa apertura económica. Que pues puede ser buena, pues puede ser mala, es un tema de debate pues que no pretendo resolver con estos 5 minuticos. Ahora, conclusiones, con esto que determinamos, que básicamente la economía actual depende de un montón de cosas a lo largo de la historia, temas como la religión, temas como el comercio determinaron hoy por hoy cómo funciona el mundo. Tema de debate, que el comercio dependa del capitalismo, que el mundo hoy por hoy se mueva a base de la globalización, es bueno o malo. Esto pues es una invitación a que todos pensemos si realmente lo bueno. Desde mi punto de vista, estamos viendo un modelo económico que no es perfecto, pero hoy por hoy es lo mejor que tenemos. Y bueno, muchas gracias pues por escucharme en estos 10 minutos y espero pues que haya sido de su agrado esta pequeña conversación.